Gracias. Y también saludo, vaya día, ha sido una cascada de interesantes invitados y que le vamos a poner en estos momentos la cereza al pastel con el admirado, siempre respetado Antonio Helguera, caricaturista monero, a quien saludo con mucho gusto esta tarde. Querido Helguera, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bien, ¿y a ti cómo estás? Pues aquí tratando de avanzar en este pantano de ruido, de desinformación, de golpeteo, de veneno y de mierda desde la oposición, en donde siguen muy interesados en contarle a la gente que perdió Morena y que ganó la oposición. ¿Cómo la ves, mi querido Antonio? Bueno, sí es sorprendente que la campaña de desinformación y mentiras no solamente fue previo a la elección, sino que inmediatamente después siguieron mintiendo, haciendo creer que habían ganado, y no deja de ser sorprendente que incluso algunas voces dentro del PAN, por ejemplo, como Gustavo Madero, respaldado por el gobernador Javier Corral, pues hizo un llamado a no hacerse tontos porque no les fue nada bien. Aunque también hay que decir que donde sí les fue bien fue en la Ciudad de México, y eso es lo que nosotros desde este lado deberíamos de enfocarnos en ver qué sucedió aquí, porque es verdaderamente lamentable que perdamos la Ciudad de México y que empiece a regresar a manos de la derecha. Lo que está en riesgo son muchas cosas. Entonces, pues sí, les fue bien, más o menos bien en la Ciudad de México, porque pues tampoco la controlan toda. Morena aún tiene muchas alcaldías y aún tiene la mayoría en la Asamblea Legislativa, pero en el resto del país les fue fatal a la oposición. Morena conservó la mayoría en la Cámara de Diputados, que era su principal objetivo, y ahora Morena pasó de gobernar 8 estados a 10 y tantos, no recuerdo ahorita la cifra. Entonces, y bueno, por ejemplo, el PRI, que es parte de la coalición opositora, perdió 8 gubernaturas, les fue pésimo. Sí, definitivamente les fue pésimo. ¿Quién es desde tu perspectiva, el principal perdedor, el perdedor más evidente de estas elecciones que acabamos de pasar, Antonio? Los empresarios encabezados por Claudio X González, el PRI, dicen algunos que perdió hasta la dignidad el pasado domingo 6 de junio, el PRD que queda en la tablita floja para perder el registro en cualquier momento. Desde tu perspectiva, ¿quién pierde más? Yo pienso que este proyecto que es empresarial, que fue gestado por Claudio X González y Gustavo de Hoyos y esta gente, con la asesoría de Enrique Krause y otros intelectuales neoliberales, es el gran perdedor. El proyecto de ellos es el gran perdedor porque no supieron ofrecer nada que no fuera descalificaciones y ataques a la 4T. Eso en términos generales, pero sí creo que hay que analizarlo por separado. La Ciudad de México definitivamente sí perdió, ya no digamos Morena, sino los que salimos perdidos somos los habitantes de la Ciudad de México con esta regreso de sobre todo de panistas, ¿no? ¿Tú sí ves la posibilidad de que regrese la derecha con fuerza a la Ciudad de México, o es un resbalón, pues no sé si hasta cierto punto normal, porque no puedo hablar de normalidades en la política? ¿Cómo entiendes esto? ¿Perdió Morena? ¿Fue un voto de castigo? ¿Contra quién fue el voto de castigo? Porque yo tengo datos de que el presidente Andrés Manuel López Obrador goza de una amplia aprobación entre las personas que son encuestadas por diferentes casas encuestadoras. ¿Cómo lo percibes, Antonio? Mira, yo creo que hubo un exceso de confianza. Vamos, empecemos por el hecho de que el partido como tal, Morena Ciudad de México, prácticamente no existe. Es casi un membrete, y que
pues no hizo gran cosa. La operación electoral quedó en manos de individuos o de grupos políticos y no del partido, porque extrañamente y absurdamente el partido no existe en la Ciudad de México. Entonces, pues yo digo que la primera lección para Morena es que se debe de organizar y debe de estructurar Morena Ciudad de México en serio, porque no existe. Entonces, si no existe, ¿cómo va a ganar? ¿Cómo pretendes que gane nada si es prácticamente inexistente? Es realmente inconcebible, pero así es. Entonces no nos extrañemos de lo que sucedió, porque además también hubo gestiones de alcaldes de Morena bastante fatales, ¿no? Bastante malas, y si hay un voto de castigo, pues es para esos gobernantes que lo hicieron muy mal, y también hay un voto de castigo para los candidatos de Morena, que muchos eran muy lamentables. Entonces, la elección pues en la Cuauhtémoc la operó Monreal, pero para su propio beneficio, no para que quedara la candidata de Morena, sino que también es muy cuestionada, sino para que quedara una candidata incondicional de él. Y en muchas otras delegaciones la operación electoral quedó en manos precisamente de Dolores Padierna y de Bejarano. Entonces, pues así está difícil. Si no se estructura Morena en la Ciudad de México y se le hace un partido fuerte, no veo cómo pueda salir adelante en ulteriores elecciones. Entonces, por ese camino, pues sí, vamos a terminar perdiendo la Ciudad de México y va a regresar la derecha. ¿Cómo has visto también estas campañas que siguen? Como no les fue bien a la oposición, y bien decías, pensaste que se iba a terminar con las elecciones, continúa después de las elecciones esta campaña de desprestigio, de ridiculización, este discurso de López Obrador, dictador. Seguro estoy que viste cómo entrevistaba León Krause a Jorge Ramos. ¿Qué opinión te merece esto? Dice Jorge Ramos, México ni Venezuela, ni AMLO, Chávez, ni Maduro, y se tuvo que ir el cachorro con mucho respeto lo digo, con la cola entre las patas. A nosotros nos critican mucho, seguramente a ustedes también los moneros, por expresar su opinión en lo que publican. A nosotros nos critican mucho en las redes sociales porque no nos consideran verdaderos periodistas, dicen los que son verdaderos periodistas, pero hacen ridículos como el de León Krause. ¿Qué opinión te merece esto que hasta lleva al presidente Andrés Manuel López Obrador a burlarse en la mañanera ayer? Bueno, no estoy seguro de que León Krause sea periodista realmente, se hace pasar por tal, pero además en esa entrevista Ramos hace evidente lo absurdo de los argumentos, entre comillas, principales de esta gente, que es eso, que se encamina a una dictadura, que pretende reelegirse, que va a convertir esto en Venezuela. O sea, es tan absurdo que realmente no sorprende que y mira que Jorge Ramos tampoco es muy confiable, pero por lo menos algo de sentido común tiene, y por lo menos no forma parte de esta campaña de descrédito y de mentiras. O sea, realmente, si quisiera convertirse en un dictador, López Obrador, pues no habría habido estas elecciones, simple y sencillamente, no habrían tenido los triunfos, pocos, pero que sí tuvo la oposición en estas elecciones. Es decir, te voy a decir donde sí hay un ejemplo de donde está surgiendo una dictadura, lamentablemente, y es Nicaragua. Ahorita mismo el régimen de Daniel Ortega está encarcelando opositores a puñados, ¿no? Incluso sus antiguos compañeros de armas del ejército sandinista los están encarcelando. Eso es anular a la oposición, eso es imponerse en el poder para perpetuarse. Y así se gesta una dictadura. Dime aquí quién ha sido detenido por ser opositor, a quién se le ha impedido participar públicamente, políticamente, mediáticamente, a nadie. Entonces, la idea de que es un dictador o que pretende ser un dictador y que nos va a convertir en Venezuela, es muy absurdo, y solamente lo cree gente muy desinformada y muy prejuiciada, que es justamente lo que el propio López Obrador
acusa cuando habla de este sector de clase media aspiracional que se deja manipular fácilmente por este discurso de odio y de mentiras, pero vamos, es totalmente disparatado, o sea, no hay realmente ningún asidero a ese tipo de acusaciones. Así es. También el New York Times le entró a esto, publica una nota, muchos consideramos sesgada, para el golpeteo contra Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, sin tocar con el pétalo de una rosa a Miguel Ángel Mancera por el tema de la línea 12 del metro. Y lo que también desata esta nota del periódico New York Times, pues es un arrancan rumbo a al 2024 los aspirantes y los jaloneos. Dice que no se descarta a Ricardo Monreal, da su postura Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum también. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que lo que quieren los opositores es echarlos a pelear. Se destapa a Gerardo Fernández Noroña y ya todo va rumbo al 2024, aunque mucha gente piense que todavía falta mucho, pues ya literalmente estamos a la vuelta de la esquina cuando se habla de un proceso de elecciones presidenciales, Antonio. Bueno, sí no debería extrañarnos, ya hemos visto que algunos medios internacionales se han venido alineando contra la 4T y no es de extrañar. Ahí está The Independent, el País, yo creo que es el más activo, y el New York Times, que por cierto acabo de enterarme que incluso cambió al director de su oficina en México, se trajo, miren, ni más ni menos que al encargado de la oficina en Caracas, en lo cual me hace pensar que pues tienen intención de montar una campaña mediática como la que hacían justamente en Venezuela. Es decir, ellos sí quieren que en su fantasía o en su manipulación mediática hacer ver que esto se está convirtiendo en Venezuela. Es decir, lo que sí hay ahí es una escalada mediática donde participan Leoncito Krause y muchísima gente para redondear esta mentira. Por otro lado, bueno, sí, efectivamente se adelantó el New York Times porque el peritaje que la empresa noruega está o hizo sobre el tema de la línea 12 está a punto de darse a conocer. Entiendo que ya está en manos de la jefa de gobierno y que había anunciado que lo divulgaría esta semana, y supongo que así será. Hay que esperar a ver realmente qué dice ese peritaje, aunque bueno, como yo te había dicho en una entrevista anterior, yo me temo que sí hay ahí, es decir, que no se equivoca mucho el New York Times cuando pone bajo la lupa a la constructora, que es de Slim, y al propio Ebrard, que era el jefe de gobierno que autorizó, que pidió esa obra y que la apresuró. Es decir, Ebrard niega haberle metido prisa a esa obra, pero vamos, yo sí tengo memoria, yo recuerdo esa etapa y era evidente la prisa que se le metió. Y yo me temo que tiene un costo político, va a tener un costo político para él, lo lamento mucho, pero lo tiene que tener además, ¿no? Y no solo político, eventualmente hasta judicial debería de tenerlo, no solo para él, sino, y por supuesto también la constructora y quienes hayan sido partícipes de esta obra deficiente que pues ahora ya cobró la vida de personas, ¿no? Ya no solamente estamos hablando de estructuras deficientes y de mantenimiento bien dado o no bien dado, sino de vidas humanas perdidas. Y por lo que respecta a Mancera, bueno, pues él seguirá haciéndose pato. A él le conviene que se cree la sensación de que hay un pleito entre Claudia Sheinbaum y Ebrard, y él pues se agazapa, porque también tendría que rendir cuentas. Él usó el mantenimiento, él usó el tema de la línea 12 políticamente para perseguir a Ebrard justamente. Entonces yo también pondría en cuestión el mantenimiento que supuestamente él le dio a la línea 12 y el uso que le dio y hasta dónde, es decir, por qué no se detectó durante su gestión las deficiencias que provocaron la catástrofe del otro día
en la línea 12. También yo creo que tiene una responsabilidad ahí, aunque se esconda debajo de su curul y de su fuero. Pero bueno, lo que vamos a ver sí es todo tipo de personajes queriendo moverse ya con respecto al 2024 de manera muy precipitada y avanzada. Acabo de ver también que Monreal salió a defenderse, que él no tuvo nada que ver con lo mal que le fue a Morena en la Ciudad de México y que él se apunta para el 2024. Bueno, obviamente también está aprovechando el desgaste al que se van a ver sometidos Claudia Sheinbaum y Ebrard por el tema del metro, para posicionarse él, pero vamos, la verdad es que se le ha señalado claramente lo que hizo él fue una traición, es decir, él impuso una candidata incondicional por la coalición de Va por México, y casualmente pues fue la que ganó la elección ahí en Cuauhtémoc. Entonces yo creo que no debería ser tan fácil que un personaje así diga, bueno, yo ya me voy preparando para el 24, no me descarto. Bueno, a ver, espérame, ¿qué hiciste aquí? No puede salir con que no tiene nada que ver con lo que pasó en la elección. Oye, Antonio, ustedes mencionaste, pero bueno. Oye, Antonio, ustedes se dedican a hacer monos, a hacer caricaturas y dar su opinión, y me imagino que te ha de pasar por la mente, no sé si has hecho algún trabajo sobre Lili Téllez, pero creo que en la política es una de las caricaturas de carne y hueso. Ahora dice que no le va a alcanzar la vida para arrepentirse de haber creído en Andrés Manuel López Obrador en 2018. Se pone de pechito porque pregunto cuántos miles, si no es que millones de sonorenses estarían arrepentidos. No les va a alcanzar la vida para arrepentirse por haber votado por ella para que llegara al Senado por Morena y después la tengan que aguantar como senadora del PAN. Y dice que seguirá señalando a Morena como lo que es un grupo de vándalos aliados del crimen organizado. ¿Quién ves desde la oposición como una voz, pues, no sé, de liderazgo, o no sé ni siquiera cómo llamarle? El propio Jorge Ramos a León Krause le dice, si hablamos de un líder de la oposición, vamos a batallar para encontrarlo. ¿Se estará posicionando Lili Téllez para eso? ¿Le alcanzará o se quedará como material para ustedes en las caricaturas, Antonio? Pero es que ni siquiera, mi estimado, o sea, no van a pasar un cartón de ella. Yo sí ya llegué a dibujarla una vez o dos por ahí, pero por el tema de su oposición al aborto, cuando todavía estaba en la bancada de Morena, por ahí le hice un cartón, pero no va para eso, ni para eso. O sea, si me preguntas si yo voy a dibujarla estos días, pues no, hay temas mucho más importantes, es totalmente irrelevante. Pero lo que sí, hablando de ella, lo que sí debería de llevarnos a reflexiones, cómo un personaje así fue candidato de Morena. Y es que ahí hay otro problema con Morena, que le abre las puertas, le ha abierto las puertas a una cantidad de personajes muy impresentables, que claramente no tienen nada que ver con la 4T ni con su esencia. Yo entiendo que la falta de cuadros lleve a reclutar y a pepenar personajes que vienen de otros partidos y así, pero también debe haber un límite de sentido común. No es posible que esta mujer haya llegado al Senado por Morena. Es verdaderamente ridículo, no tiene ningún sentido. En todo caso, es lo único que me motivaría, la única reflexión que a mí me movería el tema de esta señora. Más allá, es un personaje absolutamente irrelevante, incongruente y muy grotesco. No, te juro que no da ni para hacer una caricatura. No me inspira ni siquiera para eso. Bueno, pues ahí la dejamos, mi querido Antonio Helguera. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en los espacios en los que participas, en redes sociales? Hay mucho que compartir con la gente. Sí, te agradezco mucho. Pues yo, fíjate, lo que yo quisiera invitar a la gente es que buscara nuestro programa de Chamuco TV. Sale los domingos en Canal 22, pero bueno, y los martes en TV UNAM y los jueves en Canal 11, pero también se puede buscar en YouTube.
Y la invitación no es para que nos vean a nosotros, porque realmente en este programa nosotros tratamos de participar lo menos posible. Lo que hacemos es invitar gente cuya opinión es valiosa y es importante y se debe de conocer. Son el tipo de voces que los medios tradicionales tienen bloqueadas y han tenido bloqueadas durante décadas. Gente que tiene mucho que aportar, análisis e información importante que dar, y es la gente que nosotros llevamos a nuestro programa para que se dé a conocer un punto de vista, un análisis profesional y muy estructurado, y del cual se conoce poco, por lo que dije, porque son voces bloqueadas en los medios tradicionales. Yo invitaría a que se busque nuestro programa, el Chamuco TV, en YouTube. Por ejemplo, hay entrevistas con Enrique Dussel, ese fue uno de los mejores programas que tuvimos, imperdible, ¿no? O con Armando Bartra, o entrevistas con periodistas que más allá de sus espacios también tienen cerradas, su voz no se amplifica porque los medios tradicionales pues ni de chiste voltean a verlos. Acabamos de tener a Arturo Cano en el último programa para hacer un balance bastante crítico, por cierto, sobre lo que estamos hablando, sobre lo que pasó en las elecciones y todo eso. Yo haría esa invitación, e insisto, no es para vernos a nosotros, es para ver lo que tienen que decir nuestros invitados. Muy bien, pues el Chamuco TV en YouTube. Y también, ¿dónde te encuentran en Twitter, Antonio? Elguera. Elguera. @Elguera, con H, por cierto, para que lo busquen. Sí. Antonio, yo te agradezco siempre tu generosidad. Dime. Nada que ver con el tipo que atropelló a unas chavas, ¿eh? Sí, vi ese caso. Sí. Qué triste. Sí, es un criminal, pero me encuentro con que lamentablemente trae mi apellido, pero nada que ver, ¿eh? Muy bien, pues te mando un abrazo, Antonio, muchas gracias por aceptar este espacio en Sin Censura y nos vemos muy pronto. Gracias a ti, saludos a todos. Cuídate.